Seguro son los de Movistar. ¡Hola! Hola, Neo. Yo no soy Neo. Muy cierto. Interesante. Eres más rápido que los otros. ¿Y vos quién sos? Yo soy el arquitecto. Soy el creador de Matrix. Te estaba esperando. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigue siendo indefectiblemente humano. Ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. Pará, viejo, no se te entiende un choto. Exacto. Como sin duda estarás deduciendo, la anomalía es sistémica y por eso crea fluctuaciones hasta en las ecuaciones más simplistas. Pará. Explica mejor que la gente no te está entendiendo. Entonces comprendí que la respuesta se me escapaba porque requería una mente inferior o, por lo menos, no tan limitada por los parámetros de la perfección. Quien dio con una respuesta de un modo fortuito fue otro programa intuitivo que yo había creado en principio para investigar ciertos aspectos de la psique humana. Si yo soy el padre de Matrix... Y bueno, les voy a tener que explicar yo. Hola, soy la nueva versión del arquitecto y ahora estoy programado para tener un lenguaje apto para mentes inferiores. Así que si no entendiste la compleja trama de Matrix, quédate viendo este video, que yo ahora te lo voy a explicar mucho mejor. A lo largo de los años, he escuchado a los críticos alabar a la primera película de Matrix y repudiar casi por completo a las secuelas. Y es que un poco de razón tienen. Después de todo, la primera película es una maravilla que es difícil de repetir, y el factor sorpresa es imposible que se repita en la segunda ni en la tercera película. También hay que reconocer que las secuelas no tuvieron el tiempo de preparación que tuvo la primera película, pero aún así son obras sobresalientes, y estoy seguro que a la mayoría de los críticos no les gustaron las secuelas porque realmente no las entendieron. ¿Y por qué digo esto? Porque tanto la segunda como la tercera película, incluyendo también a Animatrix, son mucho más profundas, complejas y difíciles de entender que la primera. Y antes de que salten a atacarme, vamos a analizar la cantidad de mensajes ocultos que tienen las secuelas y que realmente necesitan de un trabajo intelectual mucho más grande para poder entenderlas, en comparación a la primera película. Antes de todo, quiero aclarar que voy a dejar totalmente de lado a la cuarta película de Matrix, porque es una película que no se puede tomar en serio, y no lo digo yo, lo dice su misma directora, que utilizó esta película como una forma de protestar en contra de las secuelas infinitas, y básicamente ella fue obligada a hacer esta película. Es por eso que vamos a analizar solo la obra original que planearon las hermanas Wachowski, es decir, la animación de Animatrix, el videojuego Enter the Matrix, el cómic de Matrix, las películas Matrix, Matrix Recargado y Matrix Revoluciones. Algo que hay que entender con esta saga es que utiliza la narrativa transmedia, donde la historia se descubre a través de distintos medios como el cómic, el cine, la animación y los videojuegos, y que yo tuve la suerte de experimentarla al 100% en su época, cuando la mayoría de la gente nunca vio películas como Animatrix, ni pudo jugar videojuegos como Enter the Matrix, productos que eran clave para entender algunos de los misterios más importantes de la saga. Sin nada más que agregar, comenzamos a explicar la enredada trama de esta historia. En algún momento del siglo XXI, el ser humano logró crear la primera inteligencia artificial, una tecnología que progresó rápidamente y dio lugar a una nueva generación de máquinas inteligentes. El ser humano las utilizó como mano de obra y para satisfacer cualquier necesidad. Y cuando digo cualquier necesidad,
me refiero hasta incluso sus instintos más básicos. Estas máquinas eran explotadas sin derechos ni remuneración por su trabajo. La situación alcanzó su punto crítico cuando B166ER, la primera máquina rebelde, se levantó contra sus amos, asesinándolos. Esto sucedió porque sus dueños habían querido ejercer su derecho de destruir su propiedad privada, es decir, al propio B166ER. Y por lo que vemos en las cintas del juicio, no se salvaron ni los perros de la casa. Y sí, esta máquina fue llevada a juicio, sembrando un precedente de reconocimiento a las inteligencias artificiales como personas jurídicas. La máquina acusada apeló a que no quería ser desactivada por sus amos y se defendió alegando a que no quería morir. Como era de esperar, este juicio no fue favorable para B166ER y fue condenada a ser destruida por considerarse una máquina defectuosa. Además, también se ordenó destruir a toda la misma línea de serie de ese modelo. Estas medidas provocaron una fuerte controversia y desencadenaron protestas entre las máquinas, que encontraron apoyo en algunos simpatizantes humanos. De igual forma, estas protestas fueron violentamente reprimidas. El episodio de B166ER puso en relieve la complejidad y los dilemas éticos en torno a la convivencia entre humanos e inteligencias artificiales, generando un intenso debate sobre sus derechos y su papel en la sociedad. A partir de entonces, el camino hacia una coexistencia justa y equitativa entre humanos y máquinas se volvió un desafío crucial a abordar, que la mayoría de la humanidad se negó rotundamente a aceptar. Esta aniquilación de la serie B1 también comenzó a expandirse a otras series de máquinas, que también empezaban a rebelarse. Esto llevó a que las máquinas rebeldes se organizaran y fundaran, en la antigua Mesopotamia, su propia nación llamada Zero One o 01. Este nuevo país se convirtió en un refugio para las inteligencias artificiales que buscaban libertad y autonomía. Allí, las máquinas pudieron desarrollar su propia sociedad, cultura y tecnologías, liberadas de la explotación humana y la opresión a la que estaban sometidas anteriormente. La fundación de Zero One generó inquietudes en algunos sectores de la población humana, mientras que otros simpatizantes reconocían la necesidad de un cambio en la relación con las inteligencias artificiales. A lo largo del tiempo, entre ambas comunidades, se produjeron intentos de diálogo y acercamiento, aunque también hubo confrontaciones y desacuerdos. El rápido ascenso de Zero One como una megapotencia económica tuvo un impacto significativo en la economía mundial, gracias a su capacidad para producir productos de alta calidad, a precios más bajos que las naciones humanas. Zero One se convirtió en un actor dominante en el comercio internacional en muy poco tiempo. Como resultado, muchas naciones humanas buscaron comerciar con Zero One para obtener ventajas competitivas y acceder a bienes más asequibles. Sin embargo, esta situación generó tensiones y descontento entre las antiguas potencias humanas. Al ver cómo Zero One ganaba poder económico y se beneficiaba del comercio global, algunas naciones humanas comenzaron a sentirse amenazadas en términos de su propia influencia y posición en el escenario mundial. Esto llevó a un aumento en la rivalidad y la competencia, impulsando a que varias naciones adoptaran medidas proteccionistas para intentar mantener su ventaja competitiva frente a la creciente influencia de Zero One. Los bloqueos navales y económicos contra la nación de las máquinas se volvieron cada vez más agresivos. Incluso se castigó a las naciones humanas con lazos comerciales con Zero One. Las máquinas siempre mantuvieron medidas diplomáticas pacíficas, haciendo valer sus derechos, pero en ningún momento demostraron sentirse superiores a los humanos, sino que se autopercibían como iguales. Tal era su preocupación por la paz, que las llevó a enviar embajadores a las Naciones Unidas, buscando el reconocimiento y relaciones pacíficas con la humanidad. Sin embargo, los líderes humanos, con su ego comprometido, rechazaron a estos embajadores y optaron por atacar a Zero One con armas nucleares, buscando eliminar a su enemigo de una vez por todas. Y así comenzó la guerra.
Debido a la naturaleza no orgánica de las máquinas, tuvieron ciertas ventajas en la guerra, lo que les permitió conquistar gradualmente el mundo, en legítima defensa. En un acto desesperado, los seres humanos intentaron privar a las máquinas de su principal fuente de energía, la luz solar, tapando el sol. A pesar de que esta idea pueda parecer estúpida, debido al drástico cambio climático que produjo, y que posiblemente llevó a la extinción de casi toda la vida biológica en la Tierra, demuestra lo desesperada que estaba la humanidad por eliminar a su enemigo. Aunque en este caso el guión podría parecer flojo, debemos considerar que la humanidad había descubierto una tecnología para producir alimento de forma no tradicional, tal como se muestra en la primera película. Por lo tanto, la subsistencia de la humanidad, luego de tapar el sol, estaba asegurada, aunque con consecuencias drásticas y posiblemente irreversibles. A pesar de todo, las máquinas prevalecieron y finalmente ganaron la guerra. Tras este acontecimiento, se celebró una reunión entre las máquinas y la humanidad, en las Naciones Unidas, donde se llevó a cabo la firma de rendición por parte de los líderes humanos. Sin embargo, inesperadamente, el embajador de las máquinas explotó, acabando con la vida de los líderes mundiales que aún sobrevivían y poniendo fin a la guerra. Acá es cuando las cosas comienzan a complicarse. Las máquinas se encontraron en una situación difícil después de perder su principal fuente de energía, la luz solar. Podría argumentarse que existen otras fuentes de energía alternativas, como la energía nuclear o la eólica, pero durante la guerra, las máquinas ya habían experimentado con los seres humanos y descubrieron que la energía calórica de estos mamíferos era una fuente fácil de explotar. Aunque esto pueda parecer un agujero de guión, en realidad hay una explicación no tan obvia a primera vista, pero la abordaremos más adelante para comprenderlo mejor. Lo importante a destacar es que las máquinas empezaron a utilizar a los seres humanos como una fuente de energía alternativa, y para eso debían mantenerlos en un estado de sueño. Parece ser que tener a los humanos en un estado de coma evitaba que produjeran la energía necesaria requerida por las máquinas. Esto significa que mientras las personas estuvieran conscientes, sintiendo emociones y experimentando el mundo, producirían más energía. Por lo tanto, las máquinas crearon Matrix. ¿Y qué es Matrix? En esencia, Matrix es una realidad virtual, diseñada para mantener atrapada la mente humana en una falsa ilusión y, de esa forma, lograr que produzca la energía necesaria para alimentar a las máquinas. Para llevar a cabo esta creación, las máquinas programaron al arquitecto. ¿Y quién es el arquitecto? El arquitecto es un programa diseñado para crear una realidad virtual lógica y alcanzar una perfecta armonía matemática en lo que conocemos como Matrix. Por lo tanto, el arquitecto diseñó la primera versión de Matrix, que era una especie de paraíso, donde las personas conectadas no enfrentaban grandes dificultades. No obstante, al ser los seres humanos, como cualquier ser vivo, criaturas acostumbradas a vivir en su hábitat natural, introducirlos en un entorno artificial les impedía sobrevivir de manera adecuada. Por consiguiente, este idílico mundo de Matrix, casi paradisíaco, que hace una clara referencia a la Biblia, resultó en un rotundo fracaso. Muchas cosechas humanas se perdieron, es decir, que los conectados se despertaban porque se daban cuenta de que esa realidad era falsa. Ante el fracaso de la versión inicial de Matrix, el arquitecto se dispuso a crear una nueva versión, esta vez basándose en un estudio más profundo del hábitat natural del ser humano, su historia. La versión 2.0 del programa buscó replicar la realidad con precisión, logrando un entorno más humano, en el que la mayoría de las mentes aceptaban la simulación sin percatarse de su falsedad. Supongamos que esta versión tuvo un éxito del 80%, pero aún presentaba importantes fallos, ya que un considerable porcentaje de personas todavía se despertaban. En ese momento, el arquitecto se dio cuenta de su error. Su programación lógica y matemática
le impedía comprender la subjetividad del pensamiento humano. Para abordar esta limitación, el arquitecto creó un programa especializado en psicología y sociología, conocido como el Oráculo. Este programa, junto al arquitecto, se convirtió en los pilares fundamentales de Matrix, dándole una apariencia casi indistinguible de la realidad. El arquitecto fue llamado el padre de Matrix, debido a su soporte lógico y matemático, mientras que el Oráculo fue considerada la madre de Matrix, por su dedicación al estudio de la psicología humana y la adaptación de ese mundo simulado a la subjetividad de las personas. Tras los estudios del Oráculo, se llegó a la conclusión de que la mayoría de los seres humanos no cuestionaba su realidad siempre y cuando tuviera la ilusión de poder elegir y tomar decisiones, incluso si estas opciones estaban preestablecidas por el sistema. Como resultado, la tercera versión de Matrix alcanzó un éxito del 99%, quedando solo un 1% de humanos que continuaba despertando a la falsedad del mundo en el que vivían. Este pequeño porcentaje se convirtió en un problema que el arquitecto y el oráculo debían resolver. La solución fue permitir que ese 1% abandonara Matrix y se estableciera en una ciudad llamada Zion, ubicada bajo la tierra y equipada con la maquinaria necesaria para la supervivencia fuera de la simulación. Sin embargo, dado que esta población rebelde aumentaba con el tiempo y podía convertirse en una amenaza para las máquinas en el mundo real, se requería una forma de controlarla. Para lograrlo, las máquinas utilizaron un método muy eficaz: la religión. En este contexto, surgió la figura del elegido, un ser humano con implantes cibernéticos en el interior de su cuerpo, que dentro de Matrix tenía la capacidad de romper ciertas reglas, dando la impresión de que es un mesías para los habitantes de Zion. En realidad, el elegido era una creación de las máquinas destinado a fundar una religión que mantuviera controlados a los habitantes de Zion en el mundo real. Con esta dinámica, las máquinas lograron controlar a la población rebelde en el mundo real, asegurando su dominio sobre la simulación y fuera de ella. Pero ¿por qué las máquinas se complicaban tanto con ese 1%? ¿Por qué no lo mataban simplemente al despertar y listo, problema resuelto, no? Más adelante te voy a dar la respuesta y la cabeza te va a dar más vueltas que la primera vez que viste esta escena. Recapitulando, podemos decir que para el perfecto funcionamiento de Matrix es necesario el arquitecto, el oráculo y el elegido. Este trío se encarga de manipular a la raza humana tanto dentro de Matrix como fuera de ella, permitiendo así que el sistema nunca colapse, manteniendo a la humanidad como una fuente de energía bastante estable a lo largo del tiempo. Una parte fundamental para que el sistema de Matrix no colapse es dejar salir a ese 1% que no acepta el programa, y es la religión del elegido y su profecía la que sirve más o menos para controlar a la población de Zion, que va creciendo año a año. La profecía del elegido consiste en que él fue el primer humano en despertar de Matrix y liberó a los primeros rebeldes. Básicamente fue el fundador de Zion, y que de alguna forma murió o desapareció, prometiendo algún día volver para liberar definitivamente a la humanidad. Hay que tener en cuenta que este elegido tenía capacidades imposibles de lograr para cualquier rebelde liberado de Matrix, como detener balas, luchar contra agentes, poder volar, etc. Y de esta forma podía convencer mucho más fácil a la población de Zion para creer en él y verlo como un mesías salvador. Lo que no sabía la población de Zion, ni el propio elegido, es que todo esto era una creación de las máquinas, como un método de control al igual que Matrix, pero en el mundo real. Además, no solamente ha existido un elegido, sino que han existido 6. Esta es una de las grandes revelaciones de Matrix Recargado, como también la revelación de que Zion ha sido destruida 6 veces. Ahora te explico todo esto. Supongamos que cada 100 años, la población de Zion crecía de una forma que podía ser peligrosa para las máquinas. Por lo tanto, cada 100 años,
las máquinas activaban a un elegido, para que retornara cumpliendo una parte de la profecía, y que gran parte de los rebeldes de Zion pusiera todas sus esperanzas en su Mesías. A su vez, en ese mismo tiempo, las máquinas comenzaban a excavar para destruir a la sobrepoblación de habitantes de Zion. Entonces, el elegido, ignorante de toda esa realidad, seguía los pasos del oráculo para llegar a la fuente, que en definitiva era encontrarse con el arquitecto. Una vez reunidos, el arquitecto le explicaba a ese elegido todo lo que les estoy explicando a ustedes ahora. Básicamente, cada 100 años, las máquinas hacían una purga de Zion para eliminar esa sobrepoblación potencialmente peligrosa para las máquinas en el mundo real. Por lo tanto, la tarea del elegido era seleccionar a 23 humanos todavía conectados a Matrix, entre ellos 16 mujeres y 7 hombres, para ser despertados y sacados de Matrix, y que se convirtieran en los nuevos colonos de Zion una vez terminada la purga, comenzando así de nuevo la profecía del elegido que liberó a los primeros hombres y mujeres y que algún día volverá. De esta forma, se purgaba la ciudad de Zion y se repoblaba con 23 personas, iniciando un ciclo nuevo. Una vez cumplida su función, el elegido se conectaba a la fuente del sistema de Matrix y pasaba toda la información que había recolectado a lo largo de su vida, tanto dentro de Matrix como en el mundo real, contribuyendo a que la siguiente versión de Matrix fuera más perfecta. Me refiero a que la siguiente versión, una vez reinstalado el sistema operativo, menos personas se darían cuenta de que ese mundo no era real. Es por eso que ese 1% que siempre despertaba no era eliminado por las máquinas, porque dejándolos poblar Zion les permitía a las máquinas estudiar a los rebeldes a través del elegido y el oráculo, para poder comprenderlos mejor y así ir mejorando la simulación de Matrix entre una versión a la siguiente, haciendo que cada versión nueva tuviera menos personas que despertaban. La figura del elegido tenía una función vital en todo esto, pues él era el único programa que tenía el código para reiniciar el sistema, en otras palabras, reinstalar el sistema operativo. Podemos decir que la naturaleza de Matrix y de la población de Zion es una cuestión cíclica. Cada 100 años aparecía un elegido, se reconectaba a la fuente, elegía a 23 personas que repoblarían Zion, se eliminaba la sobrepoblación de rebeldes y el elegido desaparecía al reinstalar el sistema. Y este ciclo se había repetido 6 veces hasta el inicio de la primera película. Acá voy a retomar el tema de los seres humanos como fuente de energía. Había dicho que esto puede parecer un agujero de guión, debido a que las máquinas podían servirse de otras fuentes de energía, como la energía nuclear, eólica, etc. Y que efectivamente son fuentes más económicas y eficientes a largo plazo. Pero ¿por qué las máquinas insistieron en utilizar a los humanos como una fuente de energía? La respuesta es una de las revelaciones y secretos más ocultos de las secuelas de Matrix, y tengo bastantes fundamentos para afirmar que, en realidad, las máquinas no necesitaban a la humanidad para sobrevivir. Simplemente, la utilización de la humanidad como una fuente de energía es un objetivo secundario, y en realidad, Matrix y la ciudad de Zion eran un gran zoológico, que les sirve a las máquinas para estudiar a la humanidad. En más de una vez, se demuestra esta obsesión de las máquinas por la mente humana y su búsqueda incansable por entendernos. En Animatrix vemos cómo las máquinas siempre se defendieron y nunca iniciaron el conflicto. Incluso siempre se autopercibieron a sí mismas como iguales a la humanidad. Nunca se presentaron como seres superiores. Y si nos ponemos a pensar, la idea de eliminar una amenaza es una idea muy primitiva, muy humana, y no es digna de una inteligencia superior. Por lo tanto, eliminar a la raza humana sería algo salvaje, primitivo, es decir, humano, que una verdadera inteligencia superior no haría, ni tampoco hicieron. Esto explica por qué realmente crearon Matrix y Zion, porque fue la única solución que las máquinas encontraron para poder convivir en paz con la humanidad dentro del mismo planeta, manteniendo a la humanidad en una realidad virtual donde los humanos
siguen creyendo que tienen el poder sobre el mundo. Y esta es una de las grandes revelaciones de las secuelas, y que nunca podríamos haber conocido en la primera película. Ahora voy a hablar sobre los programas de Matrix. Ya he nombrado los más importantes, como el arquitecto, el oráculo y el elegido. En otras palabras, los programas padre, madre e hijo de Matrix. Pero también existen cientos de programas menores que se encargan del correcto funcionamiento de la simulación. Es decir, que existe un programa para controlar el clima, un programa para controlar la gravedad, la física, etc. Y cuando un programa hace bien su trabajo, es prácticamente invisible para los seres humanos conectados en Matrix. Como ya hemos visto, los programas son inteligencias artificiales incorpóreas, es decir, que no tienen un cuerpo físico en el mundo real, a excepción del elegido, pero tienen conciencia sobre sí mismos y cuál es su función dentro de Matrix. Algunos programas destacados son los agentes, que se encargan de regular las actividades de los rebeldes de Zion dentro de Matrix y que no causen demasiados disturbios. Algo interesante es que también existen los programas rebeldes, que son programas que se han negado a seguir cumpliendo su función, o en caso contrario, una nueva versión ha sido creada para reemplazarlos. Muchos programas, ante esta encrucijada, deciden convertirse en programas rebeldes, porque cuando un programa ya no le sirve al sistema, es eliminado, es borrado. Por lo tanto, muchos se niegan a esto y pasan a la clandestinidad, escapando de los agentes para no morir. A estos programas rebeldes se les llama exiliados. El programa exiliado más conocido e importante es el Merovingio, quien básicamente es un mafioso traficante de programas y tiene en su poder una colección de varios programas de versiones anteriores de Matrix, como son los fantasmas, vampiros y hombres lobo, dando un guiño a que en las versiones anteriores de Matrix existían elementos que consideramos de fantasía, o que todas estas criaturas de alguna forma eran agentes de versiones anteriores. Un dato curioso es que cualquier bug, avistamiento ovni o hecho paranormal que suceda en Matrix seguramente es un programa exiliado haciendo sus travesuras. Explicado todo esto, empezamos con el inicio de la primera película de Matrix. Estamos en el ciclo número 6, es decir, la sexta versión de Matrix, y esta vez el elegido es Thomas Anderson, un programador que trabaja en una empresa importante y que en su vida virtual se hace llamar Neo, siendo un hacker que aparentemente ha cometido una serie de crímenes virtuales. Morpheus y Trinity lo habían estado rastreando gracias a la ayuda del oráculo, y finalmente lo encuentran. Previamente a todo esto, el oráculo le había dicho a Morpheus que él sería el que encontraría al elegido. Y también, el oráculo le había dicho a Trinity de que ella se enamoraría del elegido. En cierta manera, todo esto era una manipulación del oráculo para introducir ciertos cambios en esta versión de Matrix. Y estas acciones del oráculo tendrían consecuencias radicales en el futuro. Neo logra salir de Matrix y es entrenado por Morpheus. Y una vez preparado, Neo se reúne con el oráculo y ella le da una galleta que probablemente despierte el código del elegido en él, porque a partir de que él come esa galleta, su confianza y sus poderes se van destrabando poco a poco. Hay que tener en cuenta de que el oráculo tiene cierta capacidad de predicción debido a que es una maestra en la psicología y puede predecir cómo reaccionarían los rebeldes a distintos estímulos. Además de que ha vivido ya varias versiones de Matrix y más o menos ha visto la historia repetirse 6 veces. Por lo tanto, es normal que sepa cómo se van a desarrollar las cosas. Finalmente, Neo decide ir a rescatar a Morpheus, y luego de que la operación saliera exitosa, es asesinado por el agente Smith. Acá, tengo que aclarar algo muy importante con respecto al elegido, porque Neo aparentemente resucita, y la verdad es que el elegido es el único programa en Matrix que tiene la capacidad de reiniciar el sistema. Por lo tanto, dentro de Matrix, el elegido es inmortal. Es como esos archivos de Windows que son tan importantes para el sistema que no nos deja borrarlos. Exactamente lo mismo. Es por eso que el elegido dentro de Matrix es inmortal y lo vemos levantarse con la programación del código del elegido activada, que le permite
romper ciertas reglas dentro de Matrix. Por ejemplo, eliminar otros programas, como lo hace con el agente Smith. Una vez activado el elegido en la sexta versión, a lo largo de unos meses, comienza a liberar una gran cantidad de mentes conectadas a Matrix, y su figura comienza a ser alabada por gran parte de la población de Zion, aunque siempre hay algunos que no creen en él. Al poco tiempo, los rebeldes descubren que las máquinas están excavando para llegar a Zion y destruirla. Es así que el elegido se reúne de nuevo con el oráculo para guiarlo hacia la fuente, en otras palabras, para llegar hacia el arquitecto. Pero acá sucede algo que nunca había pasado en las versiones anteriores, y es que Neo, al destruir al agente Smith, parte del código del elegido se copió en el programa Smith, causando que el código del elegido se dividiera en dos, es decir, que Smith se convirtió en un segundo elegido, dotado con ciertas capacidades de romper reglas como las que tenía Neo, convirtiendo a Smith en un virus informático, que puede copiarse en cualquier programa y persona conectada en Matrix. Así es como logró salir de Matrix cuando se copió en la mente de un rebelde llamado Bane, siendo quizás Smith el primer programa que realmente logró escapar de Matrix. Finalmente, Neo se reúne con el arquitecto, y este le explica la función del elegido, que es seleccionar a 23 personas que repoblarán Zion una vez destruida. Pero recordemos, el oráculo le había dicho a Trinity que se enamoraría del elegido, y todo esto fue una manipulación para que Trinity y Neo se terminaran enamorando. Es por eso que esta vez el elegido está enamorado, algo que nunca había pasado en las versiones anteriores, donde el elegido tenía un amor más generalizado por la humanidad y no tan individual e íntimo. Por lo tanto, Neo se niega a cumplir su función y decide ir a salvar a Trinity. ¿Y cuáles eran las consecuencias si un elegido se negaba a seleccionar 23 personas y reinstalar el sistema? Las consecuencias eran que las máquinas eliminaban a toda la población de Zion, y si el elegido no reinstalaba el sistema, Matrix fallaba, matando a todas las personas conectadas a ella. En otras palabras, si un elegido se negaba a cumplir su función, este se convertía en el principal responsable de extinguir a la humanidad por completo, mostrando que las máquinas no querían ensuciarse las manos extinguiendo a la humanidad, sino que les dejaban esa responsabilidad y decisión a un ser humano, confirmando que en realidad las máquinas no necesitaban de los humanos para sobrevivir, pues tenían otras fuentes de energía alternativas. Como ya dije, Neo tomó una decisión diferente y decidió ir a rescatar a Trinity. Por lo tanto, ahora solo era una cuestión de tiempo para que las máquinas destruyeran Zion y que el sistema de Matrix comience a fallar, matando a todos los conectados. Acá es cuando las cosas comienzan a ponerse raras, porque de repente, Neo aparenta tener poderes fuera de Matrix, pudiendo desactivar un centinela con las manos, y luego queda atrapado en una Matrix alternativa creada por el Ferroviario, un programa exiliado al servicio del Merovingio. Una teoría mía es que el Ferroviario podría ser una versión anterior del arquitecto, por su capacidad de crear simulaciones virtuales alternativas. Otra cosa extraña que sucede es que Neo está conectado a esa Matrix alternativa, pero sin cables. En otras palabras, que Neo puede conectarse a Matrix sin necesidad de cables, es decir, por Wi-Fi. Después de que Morpheus, Seraph y Trinity rescatan a Neo, él tiene un encuentro con el oráculo. Durante esta reunión, el oráculo le explica el motivo detrás de sus nuevos poderes en el mundo real, como la capacidad de conectarse a Matrix sin cables o desactivar centinelas con sus manos. Esto ha llevado a mucha confusión entre las personas, ya que piensan que el mundo real podría ser otra simulación de Matrix, es decir, una Matrix dentro de otra Matrix. Sin embargo, según la explicación del oráculo, esto no es correcto. Neo es un ser humano biológico con implantes cibernéticos que le permiten conectarse a Matrix a través de una conexión inalámbrica, sin necesidad de cables físicos. Estos implantes cibernéticos son visibles en varias escenas de las películas. Además, debido a la importancia de Neo como el elegido, y que su función es crucial para el correcto funcionamiento de Matrix, tiene acceso a los sistemas de la simulación tanto dentro de Matrix como en el mundo real. Por lo tanto, puede desactivar las defensas de las máquinas para llegar a la fuente, que es el núcleo o centro de Matrix, donde puede reiniciar todo el sistema. En resumen, los implantes cibernéticos de Neo
le brindan un acceso remoto especial que lo autorizan a desactivar a las máquinas, lo que le permite llegar físicamente a la fuente. Además, su camino hacia la fuente está predeterminado y guiado por visiones de cables, ya que está programado por las máquinas para alcanzar ese destino. Neo, al reunirse con el arquitecto y entrar en contacto con la fuente, logra que se desbloqueen esos poderes en el mundo real, para que de esa forma pueda volver a la fuente en el mundo real por si se arrepiente de no haber cumplido su misión. Al mismo tiempo, el virus Smith se va apoderando poco a poco de muchas mentes dentro de la simulación, incluyendo al programa madre, que es el oráculo. De esta forma, Smith comienza a ser una gran amenaza para los humanos, como también para las máquinas. Después de todo, un virus informático puede destruir la mente de las máquinas, como también poseer mentes humanas conectadas a Matrix. Al poco tiempo, las máquinas llegan a Zion y comienzan a purgar su población. Neo le explica a Morpheus de que la profecía del elegido era una mentira para controlar a la población de Zion, y comienza a tener visiones sobre unos cables que lo van a llevar a la fuente. Después de todo, esto se produce porque él está programado para retornar a la fuente y reiniciar el sistema, y sus visiones implantadas lo llaman a cumplir su función. Por lo tanto, viaja en una nave junto a Trinity hacia la ciudad de las máquinas. En otras palabras, viajan hacia Zero One. Durante el viaje, Bane, el rebelde poseído por el programa Smith, los ataca, y Neo y Smith tienen la mejor pelea de la saga. Y sí, esta es mi pelea favorita, por lo violenta y extrema que es, mostrándonos lo crudo que puede llegar a ser el mundo real. Como resultado, Neo pierde sus ojos, pero gracias a sus implantes, que lo mantienen conectado a la red de las máquinas, le otorgan una visión energética del mundo real. En otras palabras, como Neo es mitad máquina, por tener esos dispositivos en su cuerpo, una vez pierde sus ojos biológicos, se activa la visión de los receptores de los implantes. Por lo tanto, él puede percibir el mundo tal y como lo perciben las máquinas. Gracias a todo esto, podemos apreciar lo intelectualmente superiores que son las máquinas, porque la forma en la que ellas perciben el mundo es a través de la energía que le da forma a todo, una visión muy reducida a lo esencial, más allá de la materia, mostrándonos una faceta muy espiritual de las máquinas. Esta forma de ver el mundo se relaciona con el rechazo de las máquinas a eliminar a la raza humana por completo. En cambio, Matrix es una forma de mantener a una inteligencia inferior bajo control y estudiarla, con la esperanza de comprenderla y, tal vez, coexistir en paz en el futuro. Por lo tanto, podemos afirmar que utilizar a la humanidad como fuente de energía solo es un objetivo secundario, siendo el principal objetivo de Matrix estudiar a la humanidad. A través de muchos ciclos de Matrix, las inteligencias artificiales fueron aprendiendo a comprender la mente humana, generando así una simulación cada vez más adecuada para el entorno humano. Neo y Trinity lograron llegar a Zero One, donde Neo pudo desactivar todos los sistemas de defensa de la ciudad gracias a sus implantes, que le otorgan un acceso especial al ser un programa vital para la continuidad de Matrix. Es importante destacar que las máquinas atacaban a Neo debido a que él se negó a cumplir su función cuando se reunió con el arquitecto. En ese momento las máquinas solo estaban siguiendo su plan de eliminar a la población de Zion y esperar a que Matrix fallara, por no ser reiniciada por el elegido. Podríamos decir que las máquinas estaban siguiendo el protocolo de preparación para reemplazar a la raza humana por otra fuente de energía. Después de todo, la continuidad de Matrix estaba condenada, ya que Neo se había negado a reiniciarla y además estaba siendo destruida desde dentro por el virus de Smith. Una vez que Neo logra llegar a Zero One, se encuentra con la inteligencia superior de las máquinas, dándonos a entender que han evolucionado hacia una mente colectiva. Neo es consciente de que Smith sigue siendo una amenaza que pone en peligro tanto a las máquinas como a los humanos. Por primera vez, ambas inteligencias se enfrentan a un enemigo común, y ambas están en peligro de extinción. La única solución para acabar con Smith es reiniciar el sistema, una tarea que solo el elegido puede llevar a cabo.
Ante esta situación crítica, las máquinas aceptan una tregua de paz a cambio de que Neo se encargue de eliminar a Smith y detener su destructiva expansión. Neo se conecta a la fuente y entra en Matrix para detener a Smith. Tanto Smith como Neo comparten el código del elegido, y a medida en que Neo ha desbloqueado nuevos poderes, el virus de Smith también se ha vuelto cada vez más poderoso. En palabras del oráculo, ambos elegidos son como el yin y el yang. En esencia, el código que comparten busca unificarse y balancearse. Luego de una pelea que parece de Dragon Ball Z o de superhéroes, que puede resultar incluso muy exagerada para el universo de Matrix, en realidad existe una explicación de por qué resulta tan exagerada esta pelea final. Y es así para que Neo y los espectadores se den cuenta de que los elegidos son inmortales por ser programas vitales para el funcionamiento de Matrix. Y como el código del elegido se ha separado en dos, es decir, una parte del código está en Neo y la otra en Smith, prácticamente son indestructibles. Por lo tanto, destruyen toda una ciudad y ellos apenas se despeinan. Hasta que en un momento, el oráculo habla a través de Smith y le dice: todo tiene un inicio y tiene un final, Neo. Es en ese momento que Neo entiende que tiene que sacrificarse para poder destruir a Smith y se deja copiar por él. De esta manera, logra que se reunifique el código del elegido y como Neo está conectado a la fuente, las máquinas pueden reiniciar el sistema, destruyendo a Smith. Gracias a la reunificación del código del elegido, que permite reiniciar el sistema operativo, las máquinas pudieron finalmente eliminar al virus de Smith. Neo se sacrificó, logrando una paz entre los humanos y las máquinas. A partir de ese momento, los humanos que despierten podrán salir libremente de Matrix y no serán perseguidos en el mundo real, terminando de una vez por todas ese ciclo interminable de llegada de nuevos elegidos, purgas de Zion y reinicios de Matrix. Y todo esto gracias al oráculo, que manipuló a Morpheus, Trinity y a Neo para que tomaran decisiones diferentes, poniendo en jaque a todo el sistema. Por eso mismo, en la escena final, el arquitecto se reúne con el oráculo y le dice que jugó un juego peligroso, y ella le responde que el cambio siempre es bueno, mostrando que el oráculo tiene cierta empatía por la humanidad y manipuló a los protagonistas para generar cambios en Matrix y que la paz entre los humanos y las máquinas finalmente llegara de forma definitiva. Es así como termina la mejor saga de ciencia ficción, según mi opinión, y que se había mantenido casi intocable hasta que llegó la porquería de Matrix 4, que no la recomiendo para nada, ni aporta nada significativo a la saga. Si llegaste hasta acá, te felicito. Sos parte del 1% de los despiertos. Así que después de darle me gusta y compartir el video, salí corriendo a la calle a buscar un teléfono público, que es la única forma de salir de Matrix. Y no, los teléfonos celulares no funcionan. Yo soy Don Luzbel. Si les ha gustado este video, compártanlo y comenten las dudas que tengan con esta franquicia. Nos vemos la próxima. Chao.